Esto es un eje y esto es un plano. Y ambos son herramientas que nos van a servir para describir posición, ubicación y movimiento. Pero antes de que empecemos, necesito que tengas presente una idea muy sencilla. Somos seres tridimensionales. Sí, lo sé. Parece muy sencillo, pero no te dejes engañar por su sencillez, porque es trascendental para entender ejes y planos. Y es que somos seres tridimensionales porque nos podemos desplazar en tres dimensiones de espacio: altura, ancho y profundidad. Y ojo, no te pases por alto el hecho que la dimensión altura es vertical y la dimensión ancho y profundidad son horizontales. Ya con esto en mente, empecemos. Como los ejes tienen una sola dimensión, como que fueran agujas, pueden atravesar. No, muchachos, esto hay que explicarlo diferente. Los ejes solo tienen una dimensión, la que sea, pero solo una. Y es que por eso son ejes, porque al solo tener una dimensión, como una aguja, pueden atravesar el cuerpo o la estructura que estés estudiando, y esa estructura va a girar alrededor de ese eje. En cambio, los planos siempre tienen dos dimensiones, la combinación que sea, pero siempre dos, y por eso son planos. Y a diferencia de los ejes que atraviesan, los planos cortan el cuerpo, como lo haría una cuchilla, y lo dividen en dos porciones. Ahora bien, dicho esto, hay dos características por las que se pueden clasificar tanto los ejes como los planos, y son por dónde pasan y cómo pasan. Y es que por un lado, tanto los ejes como los planos pueden pasar por el centro del cuerpo o a la par del centro. Y por otro lado, ya sea que pasen o no por el centro, tanto los ejes como los planos pueden pasar verticalmente, horizontalmente o pueden pasar oblicuamente. A los que pasan por el centro les llamo principales y a los que pasan a la par del centro les llamo paralelos, porque pasan a la par. Y así nos queda este cuadrito. Empecemos por los ejes principales. Tomemos el eje de la dimensión altura y atravesemos el cuerpo en posición anatómica pasando por el centro. Listo. Este eje pasa por el centro del cuerpo verticalmente, quedando a lo largo del cuerpo, y por eso se le llama eje longitudinal. Ahora, tomemos el eje de la dimensión ancho y atravesemos el cuerpo o la estructura que estés estudiando pasando por el centro. Este eje pasa por el centro horizontalmente y queda atravesado de un lado al otro. Por eso este eje se llama eje transversal. Y ahora, tomemos el eje de la dimensión profundidad y atravesemos el cuerpo pasando por el centro. Listo. Este eje también pasa por el centro horizontalmente, pero este lo hace de adelante para atrás, como lo haría una flecha. En la antigüedad, a las flechas les llamaban saetas o sajitas, que por eso se le llama Sagitario al signo zodiacal del arco y la flecha, por la sajita. Entonces, como este eje atraviesa el cuerpo igual que una sajita, le llamaron eje sagital. Estos tres ejes principales son únicos porque atraviesan el cuerpo por una dimensión a la vez, es decir, pasan en una sola dirección, de arriba a abajo, de un lado al otro, de adelante para atrás. Pero los ejes oblicuos son múltiples porque atraviesan el cuerpo por varias dimensiones a la vez, es decir, en una mezcla de direcciones. Por ejemplo, este, que lo atravesó de arriba a abajo y de un lado al otro al mismo tiempo. Ahora mira este otro. Este lo atravesó de arriba a abajo, de un lado al otro y de atrás para adelante al mismo tiempo. Entonces, un eje oblicuo puede ser así, o así, o así, o así. Y así vas a encontrar cualquier cantidad de oblicuos como te puedas imaginar en esa mezcla de direcciones. Ahora pasemos a los planos principales. Como los planos siempre tienen dos dimensiones y hay tres dimensiones disponibles, entonces hay tres posibles combinaciones. Un plano formado por las dimensiones altura y ancho queda así. Un plano formado
por las dimensiones altura y profundidad queda así. Y un plano formado por las dimensiones ancho y profundidad queda así. Tomemos el primero y cortemos el cuerpo con él. Esto nos deja una mitad adelante y una mitad atrás. Como toda la parte superior de este plano se parece a cómo se veían las coronas en las imágenes, entonces le llamaron plano coronal. Ahora tomemos el segundo y cortemos el cuerpo con él. Esta vez nos queda una mitad derecha y una mitad izquierda. Como este plano tiene la misma dirección del eje sagital, se le llama plano sagital. Ahora bien, como pasa por el medio, también le llaman plano mediano. Y ahora tomemos el tercero y cortemos el cuerpo con él. Esta vez nos quedó una mitad superior y una mitad inferior. Como este plano está formado por las dos dimensiones horizontales, se llama plano horizontal, aunque también y más frecuentemente lo vas a encontrar como plano axial. Al igual que con los ejes, estos tres planos principales son únicos porque pasan cortando el cuerpo en una sola dimensión a la vez, es decir, en una sola dirección a la vez. Y como ya te lo estarás imaginando, hay planos oblicuos que pasan cortando el cuerpo en varias dimensiones a la vez, o sea, en una mezcla de direcciones, como este o como este o como este. Y al igual que con los ejes, van a ser tantos como combinaciones de direcciones puedas hacer. Y ya solo nos queda hablar de los paralelos, que con todo lo que hemos comprendido ya, va a ser de lo más sencillo. Como lo dijimos unos minutos atrás, los paralelos son los que no pasan por el centro. Y cuando los ves, son lo mismo que los verticales, horizontales y los oblicuos, pero sin pasar por el centro. Y como también hay mucho espacio por donde pasar a la par del centro, entonces también son múltiples. En términos generales, tanto a los ejes como a los planos paralelos, deberíamos de llamarlos igual, solo que poniéndoles el prefijo para. Y ya está. Sin embargo, en la práctica, solo escucharás mencionar, tal vez, a los parasagitales o paramedianos, porque a todos los demás les llaman exactamente igual. Creo que es porque solo con verlos es evidente que no pasan por el centro. Entonces lo que tendrás son referencias del lugar. Por ejemplo, un plano axial que pasa por la pelvis o un eje sagital que pasa por el hombro. Y listo, ya eres experto en ejes y planos. Y es que somos seres tridimensionales porque nos podemos desplazar en tres dimensiones de espacio: altura, ancho y profundidad. Fácil, no son clases, es Anatos.